pero luego he vuelto a un tema que he cubierto hace, no sé, 2 o 3 años, y como hay muchas caras nuevas y hace tanto tiempo, pues he pensado que a lo mejor podemos revisitarlo, porque siempre es bueno, para mí por lo menos, que soy bastante testaduro y cabezón, que podría repasar ese tema y volver a recordarme de algunas verdades. Así que yo me acuerdo cuando estuve en la universidad, hace, bueno, bastante tiempo, estuve en una universidad cristiana privada donde yo estudiaba pues canto, piano, estudiaba mi carrera, pero a la vez teníamos créditos tras créditos tras créditos de clases bíblicas, de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Romanos, un semestre entero de Romanos, de los Hechos, de los Evangelios, de las epístolas de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los días un mensaje en capilla, los miércoles por la noche una predicación, los domingos por la mañana predicación, domingo por la tarde, en fin, todos los días y a todas horas estaba por varios años, y por supuesto haber nacido en una iglesia, en una familia cristiana, creciendo en una iglesia cristiana, yendo a una escuela privada cristiana, en fin. He oído muchos sermones en mi vida y he estudiado mucho estos temas, pero siempre había escuchado ciertas frases que me confundían, o por lo menos me hicieron pensar. Porque muchas veces hablamos entre nosotros como creyentes, en nuestra familia, hablamos nuestro idioma, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Hablamos muchas veces de cosas como, por ejemplo, crucificado con Cristo. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Muerto al pecado o lleno del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Pues una de estas cosas cubre el apóstol Pablo en Efesios 6. Vayamos a Efesios 6, versículos 10 al 17. Vamos a cubrir un tema que hemos oído muchas veces y hemos leído seguramente en nuestras devocionales, hemos oído sermones sobre esto o estudios incluso sobre lo que dice, que he hecho con mi móvil, aquí está, que por cierto, si podemos por favor apagar o bajar el timbre de los móviles, siempre lo digo, aquí en los ensayos del coro, aquí de los ensayos de los coros donde vaya a ensayar los demás durante la semana, siempre digo al principio, apagar los móviles, y muchas veces suena uno por ahí, así que por favor vamos a respetar este tiempo para tus prójimos, por favor, a apagar estos móviles. Efesios 6 dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y a continuación, pues presenta esa armadura. Hermanos, familia, estamos en guerra. En este mundo hoy en día, desgraciadamente, hay guerras físicas, hay reales. Y ojalá podamos acabar con todas esas guerras muy pronto. Pero estamos en una guerra espiritual. Cada día nos rodean el enemigo, nos atacan sin piedad. Los enemigos son el mundo, la carne y el diablo. Que no nos equivoquemos, hay una guerra espiritual hoy en día. Sus armas son la mentira, el desánimo, el pecado, la tentación. Y tenemos la victoria, pregunto, ¿tenemos la victoria en nuestras batallas? Nos estamos hablando, no estoy hablando de pecados exteriores, porque cada uno podemos hablar de esos y podríamos nombrarlos, ¿no? Pero no estoy hablando de esos pecados exteriores que la gente ve, porque el pecado exterior es una manifestación o una indicación de una condición interna. Tenemos la victoria sobre nuestras batallas internas y nos dice el hermano Pablo, a través del apóstol Pablo, Dios nos ha dado las armas necesarias y suficientes para conquistar
el pecado y la tentación, los ataques del mundo y de la carne. Y esa es la armadura de Dios. ¿Pero qué significa eso? Es bonito hablarlo. Muchas veces en mi trabajo hablamos de cosas metafóricas y hablamos de cosas poéticas. Y como la flor y el sol y la fuerza y la guerra y un escudo o lo que sea. Pero ¿qué es esto de la armadura de Dios? ¿Por qué debemos lucharlo primero? ¿Por qué debemos luchar esta batalla? Porque, ojo, hay que tener mucho cuidado de que cubrimos y nos protegemos contra lo que nos viene por delante. El Señor vendrá para conquistar nuestros enemigos. Filipenses 2 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la guerra se ha ganado. La guerra se ha ganado. Pero a nosotros nos toca todavía pelear, batallar. Y amamos, por supuesto, al Señor y su venida, porque dice en Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que nos habla Pablo de esta armadura. Y dice primero, por tanto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿En qué basamos la verdad? Os puedo decir dónde no se encuentra. No se encuentra en los medios de comunicación, ni de aquí ni de allá. No lo encontramos en la televisión, en las noticias incluso. No se encuentra en nuestros amigos y compañeros de trabajo. No se encuentra en psicólogos y psiquiatras y filósofos. La verdad no se encuentra ahí, no se basa en eso. Algunos dicen la verdad, no estoy diciendo eso. Pero la verdad, ¿dónde se basa? ¿Dónde se encuentra? La verdad se encuentra en la persona del Señor Jesucristo, quien es la palabra viviente de Dios. Juan abre su evangelio diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Queremos saber la verdad sobre la salvación? Se encuentra en el Señor Jesucristo. Se encuentra en la palabra de Dios. ¿Queremos saber cómo criar a nuestros hijos? ¿Cómo llevarlo bien con nuestros cónyuges? ¿Nuestras opiniones políticas? ¿O en el trabajo? ¿O cómo llevar tus negocios? No te preocupes, hay verdades por allí, pero la verdad se basa en la palabra del Señor. ¿Por qué utilizamos los lomos? ¿Por qué Pablo usa esta idea de los lomos, ceñidos los lomos con la verdad? Daos cuenta de que en esta época hubo un tipo de deporte que era la lucha libre, ¿no? Y de hecho, ¿quién fue? El hijo de Marcos Aurelius fue asesinado por un luchador de lucha libre, así que era bastante conocido en ese tiempo. Y cuando yo estuve en la universidad, me apunté a un deporte que me di cuenta pronto que no era para mí. Me apunté a la lucha libre. Ahora, era bastante bueno. Yo siempre ganaba. En cada enfrentamiento ganaba. Porque por mi peso tenía más fuerza, más habilidad, si puedo decirlo así. Podía dominarlo siempre. Pero yo quería mejorarme en eso. Entonces yo fui al entrenador del equipo de esa universidad, que fue un ganador de una medalla de plata en las Olimpiadas, en los 70. Pregunté, entrenador, ¿cómo puedo mejorarme en esto? ¿Qué es un punto que me puedes dar para que yo pueda mejorar en la lucha? Y me dijo, hay que controlar las caderas del otro. Yo digo, ¿las caderas? No lo esperaba, pensaba en los pies o algún, yo qué sé. Pero dijo, no, hay que controlar las caderas, porque ahí es donde está la fuerza. Ahí está donde está la fuerza. Ceñir la parte más fuerte de tu ser con la verdad. Porque si no,
tu enemigo te va a controlar. Si no tienes la verdad, si no tienes los lomos ceñidos con la verdad, el enemigo te va a controlar, te va a tumbar, te va a mover por aquí a creer esto, o a creer esto, o creer las dos cosas a la vez y no tener ninguna idea de lo que es la verdad. Se basa toda nuestra fuerza y nos protegemos contra el enemigo con la verdad, la parte más fuerte de nuestro ser, ceñidos con la verdad. Luego nos dice la coraza de justicia, vestidos con la coraza de justicia. Esa parte de donde protege el pecho, el tórax, las costillas, el corazón, los órganos vitales, los protege. Pero, ¿por qué justicia? ¿Cómo podemos ser justos? Es una pregunta difícil si no hemos leído lo que dice la palabra de Dios. Es difícil contestar eso. ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? ¿Qué es lo que nos hace justo cuando nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo puede vernos Él justos? Cuando el Señor nos mira, ¿qué ve? La respuesta para nosotros, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Nosotros no podemos hacer nada para justificarnos delante de Dios. Romanos 3 dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Isaías 64 dice: si bien todos somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No podemos hacer nada. Hemos pecado. Y ojo, el pecado no es lo que haces. Sí, hoy en día el término pecado significa las cosas que hacemos contra Dios. Pero la idea de pecado no es una cosa, sino es una situación. Es no alcanzar lo que es Dios. Dios es la barra y no hemos llegado a la barra. Eso es pecado. Eso es un estado pecaminoso. ¿Entendéis eso? Que no es que yo esta mañana he mentido, que es un pecado. Que yo esta mañana o la semana pasada hice esto o dije esto. Bien, son pecados, pero no es el pecado. El pecado es el hecho de que no somos como Dios. No lo hemos alcanzado. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos justos delante de Dios? La única manera es que a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo nos presente como justificado por su sangre, por la palabra de Dios, por el Hijo de Dios. Dice Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a una novia me atavió y como a la novia adornada con sus joyas. Mencioné esto la última vez que prediqué. ¿Os acordáis de Adán y Eva? La historia de Adán y Eva. Cuando pecaron contra el Señor, contra Dios, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron era intentar cubrirse con algo. Buscaron hojas de yo qué sé, e intentaron cubrirse. Se vestían de algo. Se cubrían su desnudez con algo, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Bien, pues viene Dios a buscarles y le busca y dice: ¿dónde estáis? Y dice: nos hemos escondido. ¿Por qué habéis escondido? ¿Y qué dicen? Porque estamos desnudos. Pero no estaban desnudos. Se habían vestido. Lo que pasa es que sabían que habían vestido de algo que no valía, que no era suficiente. Sus propias obras no cubrían su vergüenza. Tenía que ser un Dios que les perdonó y que les cubrió con su vestimenta. Entonces podrían presentarse delante de Dios sin vergüenza y sin pecado. Nuestras propias fuerzas no pueden justificar
a nosotros ante Dios. Tiene que ser a través de alguna otra cosa, y eso es a través de la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Y cuando Él se presenta delante de Dios, Dios intenta, ya me entendéis, es poético decirlo de esta forma, intenta vernos, y Jesucristo dice, Señor, Dios, he pagado por sus pecados, están pagados, entonces ahora son justos. Nota que es a través del Señor Jesucristo, a través de ese verbo de Dios que encontramos. Gálatas 3:10 dice, el justo por la fe vivirá. Romanos habla de Abraham y dice Pablo en Romanos 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta al salario como gracia. Repito, al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, porque la ha ganado, y por lo tanto, sino como deuda. El que trabaja recibe dinero por quien ha trabajado y le debe dinero al que trabaja. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. La justicia delante de Dios es a través de la fe. No nos equivoquemos. Santiago predica y deja muy claro que nuestra fe luego produce las buenas obras. Así que no podemos decir que no voy a hacer nada porque ya soy libre. No. Nuestras obras se producen porque tenemos la fe, y eso se muestra en lo que hacemos. Pero la justificación ante Dios no es por buenas obras, no es por orar, no es ser piadoso ante el mundo, no es por sacrificar. Abraham pensaba, le había mandado a Abraham a sacrificar a su propio hijo, y Romanos dice que Abraham no fue justo porque intentó sacrificar a su hijo. ¿Qué dijo? Porque creyó en las promesas de Dios, y creyó hasta, creo que en Hebreos, o Romanos en Hebreos, no me acuerdo cuál, dice que Abraham creyó que hasta incluso Dios podría levantarle de los muertos a su hijo. ¿Por qué? Porque creyó en ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, la conclusión de este punto es, ¿cómo podemos creer en la palabra de Dios si no sabemos lo que dice? ¿Cómo podemos creer en algo que no hemos visto, leído o oído? La tercera parte, la tercera prenda, los pies calzados con el apresto del Evangelio de Dios. Isaías 52 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, nuestro deber es ir y predicar la palabra de Dios. Predicar no significa, originalmente esa palabra, no significa ponerse detrás de un púlpito con una gente sentada y hablar. No, predicar es proclamar, es hablar, es decir de boca en boca lo que el Señor ha hecho. En Mateo nos manda hacerlo lo que se llama, entre comillas, la gran comisión. En Mateo, en Marco, a principio de Hechos, nos envía y nos manda a ir a ganar almas, a llevar nuestra fe y lo que Cristo hizo al mundo. Y ahora te preguntas, bueno, vale, pues voy, pero ¿qué les digo? ¿Qué voy a decir a los de afuera? Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos, y cita el versículo que acabamos de leer, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír
¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. Que la llevemos. Y ojo, no es ser defensor del bautista. No es defensor de nuestra iglesia bautista. No es divulgar tus propias preferencias o lo que creemos nosotros. Romanos 1:16, predicar el Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y si estás convencido del Evangelio, no tienes por qué avergonzarte. Romanos 1, el que lleva la justicia de Dios vivirá por la fe. Pero a lo mejor pensamos, hombre, me van a decir algo. Pero nota, no te van a rechazar a ti. No te rechazan a ti cuando presentes el Evangelio. Rechazan a Dios. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, a Samuel vienen los israelitas y dicen, oye, todos los demás tienen reyes, queremos un rey. Y Samuel se molestó, se ofendió. Y dice a Dios, pues esta gente no me quiere porque quieren un rey. Y Dios dice, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Hay un hombre en Estados Unidos que se llama Penn Jillette. Es una parte de un dúo de presentadores que hacen un programa de televisión. Y vienen magos y los que hacen ilusiones y esas cosas e intentan engañar a ellos dos. Y ellos dos pretenden adivinar qué han hecho el mago. Y si le han engañado lo suficiente, ganan algo, ganan prestigio, ganan un dinero, o ganan no sé qué. Pero son famosos en Estados Unidos para hacer ese tipo de programa. Pues Penn Jillette también es ateo militar. y es muy tajante en eso y además es muy vocal en eso. Me parece que escribió un libro que dice Dios no. Es decir, no es que no hay Dios, sino es que Dios no. Es bastante fuerte el libro que ha escrito. Pero sacó en internet, él hizo un vídeo sobre una experiencia que tuvo con un creyente, un cristiano, que le había acercado e intentó comunicarse con él su fe y compartió con él qué había hecho Cristo en su vida. Y luego al final de esa conversación le obsequió una Biblia. Y Penn Jillette, este hombre, este ateo, que no recibió al Señor, sigue siendo ateo, comentó de que este hombre fue muy sincero, muy genuino, muy respetuoso y amistoso, y tuvo mucho respeto y agradecimiento hacia este hombre que había acercado, y luego lo explica. Hemos preparado un vídeo, está en inglés, pero le voy a dejar hablar por 50 segundos. Este hombre lo va a decir en inglés, luego lo traduzco, pero quiero que veáis la manera en que lo dice y luego traduciré lo que dice y a lo mejor tendrá bastante razón. And I've always said, that I don't respect people who don't proselytize. I don't respect that at all. If you believe that there's a heaven and hell and people could be going to hell or not getting eternal life or whatever, and you think that, it's not really worth telling them this because it would make it socially awkward. And atheists who think that people should proselytize, just leave me alone, keep your religion to yourself. How much do you have to hate somebody to not proselytize? How much do you have to hate somebody to believe that everlasting life is possible and not tell them that? I mean, if I believed beyond a shadow of a doubt that a truck was coming at you and you didn't believe it, if that truck was bearing down on you, there's a certain point where I tackle you. And this is more important than that. And I've always thought that, and I've written about that, I found it conceptually. Dice, no respeto a la gente que no hace proselitismo. Testificar, llevar y compartir su fe con los demás. Usa proselitismo, pero nosotros hablamos de testificar. No estamos intentando ganar miembros a nuestra banda, sino testificamos. Dice, no respeto a gente que no hace proselitismo. No le respeto en absoluto. Si crees que haya un cielo o un infierno y que la gente podría ir al infierno
o no reciben la vida eterna o lo que sea, y piensas, bueno, la verdad es que no vale la pena decirles nada porque sería socialmente incómodo, o a los ateos que piensan que esa gente deberían dejarme en paz, guarda tu religión, la pregunta luego pone, ¿cuánto hay que odiar a alguien para no testificar? Un ateo dice, ¿cuánto hay que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Si yo creyera sin sombra de duda que un camión estaba a punto de arrollarte, hay un punto en que te voy a atacar. Y esto es más importante que eso. Un ateo. ¿Cuánto hay que odiar a una persona para no decirle, Jesús te salva, que hay vida eterna? Los discípulos empezaron a decir a todo el mundo que el Señor había resucitado. En el día de Pentecostés empezaron a proclamar en las calles, en las villas, etcétera, etcétera, etcétera. Les encarcelaron, los torturaron, azotaron, les maldecían, les perseguían, les mataban. Pero hasta su muerte seguían proclamando que el Señor Jesucristo vive. Todo el mundo tiene derecho de creer lo que quieran, dice el mundo. Y tiene derecho de decir y defender lo que cree. Estoy de acuerdo. Fantástico. Nosotros también. Nosotros, porque eso significa que tú y yo tenemos ese mismo derecho. No, tenemos esa motivación y tenemos esa obligación de decir al mundo entero lo que creemos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y pueden hacer en sus vidas también. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive. Siguiente prenda, el escudo de la fe. Solos no tenemos el poder para derrotar al diablo. Solos no podemos hacerlo. Las Escrituras nos dan las promesas de Dios para defendernos. Las promesas de Dios son en lo que basó Abraham su fe. Abraham le dijo, yo haré de ti una nación a través de este hijo. Y luego dice Dios, sacrificar a tu hijo. Y Abraham creyó en ¿qué? Las palabras, las promesas de Dios. Si tienes dudas de tu salvación, recuerda lo que dijo Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecen jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, familia, a veces vienen las dudas y las preguntas, y es que no me siento muy salvo hoy, no siento muy hijo de Dios, no siento que, no te preocupes, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, estás en las mejores manos que puedes estar, en las manos de Dios. Las tentaciones de pecado, 1 Corintios 10, todos sabemos que Dios provee, junto con las tentaciones que nos vienen, una manera de soportarlas. Pruebas y tribulaciones, podemos leer los salmos y los proverbios. Llena tu mente de la palabra de Dios y entonces tendrás la fuerza suficiente y la energía correcta de responder a estas cosas. Pero si llenamos nuestras mentes con las filosofías del mundo y los pensamientos de aquello, en las tertulias, en los bares, pues chico, cuando vienen los problemas, ¿qué vas a usar? Esas cosas para intentar ganar contra las tribulaciones, en vez de la palabra de Dios que nos promete que nos sacará de los apuros de este mundo. Nos dice que pongamos también el yelmo de la salvación. ¿Qué hace el yelmo en la armadura? Protege la cabeza. Protege la cabeza. Filipenses 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Tenemos problemas con cómo pensamos? Nos estamos alimentando nuestro cerebro con un alimento equivocado.
tenemos disposición incorrecta, estamos alimentando a nuestro ánimo, a nuestra alma, con el alimento equivocado. Alimentemos de la palabra de Dios. Vamos a protegernos nuestra mente, cómo pensamos, de qué forma llegamos a ciertas conclusiones, a través de la palabra de Dios. Y por último, usa esa prenda que por fin todas las armaduras de Dios hasta ahora son prendas defensivas. Ceñimos los lomos, la coraza, los pies calzados, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, pero ahora nos da esta espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva en nuestra armadura. Nota que, ¿os acordáis que cuando Jesús estuvo en el desierto y vino Satanás a tentarle? ¿Os acordáis de qué manera se defendió Jesús de las tentaciones? ¿Qué hizo? Citó la palabra de Dios. No le argumentó con cosas filosóficas, ni se defendió de sí mismo. No dijo, yo soy tú quien eres para que yo... No, dijo, está escrito, como está escrito, como está escrito. El Señor Jesucristo dependió de alguna forma, usó como su defensa la palabra de Dios para salir de la tentación. Nosotros, cuanto más. Es importante memorizar versículos, o por lo menos saber lo que dicen. Josué, capítulo 1, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. La espada de Dios, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y las tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si no sabemos quién es Dios, es porque no hemos leído quién es. La palabra de Dios es la manifestación tangible, visible al mundo entero de quién es. No es simplemente una lista de reglas, No es no harás, no harás, no harás, harás. Eso es punto y aparte. La palabra de Dios es su manifestación, es quien es. Y por lo tanto, cuanto más queramos creerle, saber de él, tenemos que leer la palabra de Dios. Por último, en Apocalipsis 19 nos pinta un cuadro bastante interesante. Dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tienen escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, familia, ¿entendemos la fuerza y el poder que tenemos en nuestras manos cuando abrimos la palabra de Dios y la leemos?
entendemos esa fuerza y el poder que tenemos en nuestras manos para combatir las cosas que vienen en nuestro camino, que sean dudas, sean tentaciones, sean estas tonterías que vienen en nuestro camino a través del mundo. Las filosofías del mundo hoy en día son peligrosísimos y no tenemos ni el tiempo y tampoco tengo las ganas de hablar mucho de ello. Hay demasiadas cosas por ahí que son muy peligrosas para el cristiano y solamente podemos defendernos a través de nuestro coco, no, con nuestra palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Que leamos, que la queramos, que la creamos y que la obedezcamos, porque es la palabra de Dios. Nosotros sabemos quién ha ganado nuestra guerra espiritual. Se acabó en la cruz del Calvario, pero el enemigo sigue atacando. No quieren que sepamos que ha terminado esa guerra. Así que siguen lanzando los dardos e intentando conseguir el mayor número de bajas posibles. Hay que defenderse del enemigo. Entremos pues en la batalla vestidos con la armadura de Dios y en constante comunicación con nuestro Rey y Redentor, que por cierto fue el hilo que conecta toda la armadura, porque luego dice al final de este pasaje, habla de poniendo la espada del Espíritu de Dios y orando en todo tiempo con oración y súplica. Se junta todo con oración. Comunicación que recibimos del Señor y la comunicación que enviamos al Señor. Es única comunicación con el Señor. Así podemos defendernos del mundo. Salmo 119:11, seguro que lo conocéis la mayoría, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Eso es la razón de nuestra vida, es para que podamos agradecerle, podemos agradarle, podemos complacerle a Dios, y solo podemos hacerlo cuando le conozcamos, y eso a través de la palabra de Dios, la armadura de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por salvarnos, por cambiarnos y por prometer estar con nosotros siempre, protegiéndonos y cambiándonos y conformándonos más a la imagen de tu Hijo a través del Espíritu Santo y con la ayuda de tu palabra que nos ha dado. Gracias por esto. Ayúdanos a salir de este sitio esta mañana preparados y más listos para compartir nuestra fe, compartir lo que tú has hecho en nuestra vida, que pueda hacer para los demás y que ellos también puedan comprender y aprender y conocer esa paz que es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Gracias por la palabra, gracias por tu trabajo en nuestras vidas. En nombre de Jesucristo. Amén.